Compatriotas, permítanme referirme al informe de Daniel Noboa en la Asamblea Nacional y las elecciones del 2025. Daniel Noboa debía presentar el 24 de mayo su informe a la Nación en el seno de la Asamblea Nacional, en su condición de presidente de la República. Era su obligación constitucional rendir cuentas de sus labores cumplidas en los 6 meses de gobierno y en base también al cumplimiento de sus ofertas electorales realizadas en las elecciones del 2023. Mas Daniel Noboa no presentó ese informe, que lo dispone la Constitución de la República. En su reemplazo, Daniel Noboa se presentó como precandidato presidencial 2025 y aprovechándose de tan alta tribuna del Estado, arrancó su campaña electoral 2025 en busca de su pretendida reelección presidencial. Así lo demuestran tanto el contenido de su mediocre intervención y la presencia de partidarios políticos traídos de varias provincias por los gobernadores y otros funcionarios públicos con fondos del Estado. Lo más destacado del llamado informe presidencial de Noboa fueron los aniñados y caros zapatones del presidente de la República y el vestido de su esposa. Con lo que nos demuestra que nos gobierna un muchachón que en 6 meses ha fracasado en medio del océano de la superficialidad y la mediocridad, y que hunde más al pueblo y a la patria en la inseguridad criminal del narcotráfico, en el creciente desempleo del 70% de la población económicamente activa, en la falta de la obra pública al grito de no hay plata, con las consecuentes secuelas de miseria de la población y atraso del país. Prohibido olvidar, compatriotas, que el gobierno de Daniel Noboa, hijo y nieto de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, es un gobierno continuador del periodo del fracasado gobierno neoliberal de su coidiario, el banquero Guillermo Lasso, que como sabemos fue despedido por incapaz y corrupto mediante la llamada muerte cruzada. Si hubiera una Asamblea Nacional proba, capaz, responsable, debería rechazar esa farsa de informe a la nación del precandidato presidencial Daniel Noboa. Pero no, no y no. No podemos esperar nada bueno, señores, de esa caterva de asambleístas incapaces y corruptos que nos han cargado de más impuestos al pueblo y más privilegios a las oligarquías. Compatriotas, veamos algo de lo que dijo y no dijo Daniel Noboa en su llamado informe. Veamos algo de la triste realidad política y económica del gobierno de Noboa que pretende ocultar a los ecuatorianos. Primero, el precandidato presidencial Noboa no explicó absolutamente nada en qué consiste y cómo se cumple su mentado Plan de Seguridad Fénix, que es un misterio. ¿Cuáles son las perspectivas para los ciudadanos dentro del estado de guerra interna declarado por su mal gobierno y en el que nos tienen hundidos a todos los ecuatorianos? No se dijo nada. Prepotente, el candidato presidencial Noboa proclamó de labios para afuera que jamás pactará con el narcotráfico, pretendiendo con ello tapar las verdades del informe de la Policía Nacional, Dirección
Nacional de Antinarcóticos sobre el escandaloso caso de narcotráfico conocido como León de Troya, del que se derivan responsabilidades personales del propio Daniel Noboa, cuando era asambleísta del gobierno de Lazo, en el nombramiento de Bernardo Manzano, operador político de la banda de narcotraficantes Los Albaneses, como ministro de Agricultura, que se encargó de autorizar la construcción de pistas de aterrizaje de avionetas en varias bananeras de la costa y de legalizar varias empresas fantasmas de exportación bananera identificadas por la Policía Nacional y la Interpol como exportadores bananeras con toneladas de cocaína a Europa desde el puerto de Pozorja, que es administrado por una empresa privada de la que forman parte su tía Isabel Noboa y su socio político Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano. Grave caso de León de Troya, que sigue arrumado en manos de la fiscal general, doctora Diana Salazar. El presidente Daniel Noboa, precandidato presidencial, tampoco dijo nada de la crítica situación financiera del Estado, cuyo grito desesperado es no hay plata, ni de cuáles serían las soluciones inmediatas y certeras frente al inmenso endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional, con el que en estos precisos instantes su mal gobierno neoliberal prepara una nueva alza del precio de los combustibles, que sumado al aumento del IVA del 12 al 15% y a la erosión regresiva del Coca-Cola Sinclair y otras centrales hidroeléctricas que son resultado de las corruptas e irresponsables contrataciones de su socio político en el gobierno de Rafael Correa, que no incluyeron el manejo integral de cuencas hidrográficas, nos siguen hundiendo más al pueblo y a la patria en la oscuridad de los apagones, en la miseria y la postración. Tampoco se refirió para nada Daniel Noboa, precandidato a la reelección presidencial, sobre el agravamiento de la crisis del IES, en la que, aparte de no pagar ni un solo centavo de la multimillonaria deuda del Estado al IES que rebasa los 25.000 millones de dólares, no paga ni siquiera la asignación de ley que le corresponde pagar por el año 2024, que son 3.700 millones de dólares, aumentando así la deuda del Estado con el IES. ¿Y qué decir? Que se quedó mudo sobre el no cumplimiento de sus mentirosas y demagógicas ofertas electorales, que iba a poner la pensión de los jubilados en el monto de un salario básico. Pura demagogia. ¿Para qué se va a referir a estos y otros graves problemas insolubles del pueblo y la patria el hijo y nieto de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña? ¿Para qué? No le conviene. Por eso, en boca cerrada no entran las moscas. Para el candidato presidencial Noboa y para sus turbios negocios empresariales y negociados por debajo de la mesa, más importantes fueron los zapatones de payaso que carga, como fueron los zapatos rojos de su antecesor Lazo, con los que las oligarquías desvían la atención de la población frente a los problemas fundamentales del país. Para muestra, bastan estos pocos botones sobre lo que dijo y no dijo Noboa en ese supuesto informe presidencial que debe ser rechazado por el Parlamento Nacional. El informe presidencial a la nación de Daniel Noboa, en calidad de precandidato presidencial 2025, fue una repetición de los mañosos informes de los anteriores gobiernos fracasados de Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa. Todos y cada uno de ellos, en su turno, en sus informes, presentaron a sus gobiernos y al Ecuador como el país de las maravillas, mientras la realidad nos dice todo lo contrario.
que el narcoestado fallido en el Ecuador, que ellos administran, han hundido al Ecuador en el caos generalizado que soportamos. ¿O no? Ellos ya están en campaña electoral para el 2025. Noboa manipula todo para ser reelegido, aunque para impedir que la vicepresidenta Verónica Abad asoma la presidencia de la República mientras dure su campaña electoral, se da volantines con manipulaciones, leguleyadas electoreras de la peor especie que hasta ahora han fracasado. Que esconde que no quiere que su vicepresidenta, escogida por él, asuma la presidencia durante los días que constitucionalmente está obligado a encargar la presidencia a la vicepresidente Abad. Así como están las elecciones del 2025, lo más seguro es que los verdaderos ciudadanos patriotas y demócratas nos veamos nuevamente obligados a votar nulo, porque el rechazo a todas estas politiquerías de corrupción que la partidocracia nos viene imponiendo desde el gobierno y desde fuera del gobierno, los grupos de Correa y otros compatriotas. El pueblo ecuatoriano ha sido una víctima de una nueva burla y engaño del gobierno de turno en este supuesto informe presidencial en el Parlamento. Ya basta. Es la hora de la unidad de todos los patriotas y demócratas del Ecuador en un gran frente de unidad nacional para impulsar una verdadera consulta popular por la convocatoria e instalación de una asamblea constituyente del pueblo, que es la única alternativa constitucional que nos queda para poder poner orden en nuestra patria ultrajada por la partidocracia corrupta, gobernante, y para poder avanzar a la derogatoria de la fracasada constitución del correato corrupto vigente y para elaborar una nueva constitución de la República que nos permita construir una nueva democracia y el verdadero nuevo Ecuador que merecemos. Viva la unidad y la lucha del pueblo ecuatoriano por una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias.